Le continuamos informando en la edición central de Teleregional y ahora vamos a compartir la nota central con la jefa del destacamento de bomberos de Fray Bentos, Antonella Barbosa. El gusto de recibirte aquí en los estudios de Canal 12 y bueno, un poco ya saliendo de lo que ha sido la temporada de invierno. Sí, bueno, el gusto es mío. Gracias por invitarme. Sí, estamos saliendo ya de lo que es invierno, comenzando a prepararnos para lo que son las temperaturas fuertes del verano y tratando de trabajar un poco en eso, en prevención sobre todo. ¿Con qué evaluación? ¿Tú llegaste a hacer el relevo? ¿En qué momento fue? Yo llegué el 13 de febrero. 13 de febrero. 13 de febrero de este año 2020. Y bueno, o sea sí... que agarraste una parte del verano y ya después todo lo que fue... digamos, la transición hacia el invierno, ¿no? Sí, llegué a agarrar, como quien dice, el final del verano, si bien las temperaturas altas se extendieron hasta lo que es abril o un poco más incluso, el verano propiamente dicho difícil en cuanto a lo que fue intervenciones en bomberos estuvo sobre todo en enero y a principios de febrero, que fue el periodo en el que yo no estuve. ¿Y cómo ha sido esta etapa a nivel del destacamento de bomberos? Bueno, en comparación con otros años hemos tenido un poco más de trabajo, alrededor de 50 salidas más en promedio de lo que iba del año pasado a lo que va este año, sobre todo por incendios en estructura, algunos que tienen que ver con los orígenes en estufas a leña o elementos de calefacción. Eso se amplificó un poco respecto al mismo periodo del 2019. Y ahora, como te decía, hoy preparándonos para el verano. Sí, nos llamó particularmente la atención los incendios en la zona de las canteras. ¿Hay una zona delimitada más o menos? Sí, se dieron, creo que 2 o 3 incendios en estructura, sí, específicamente en lo que es esa zona de la ciudad. No sabría decir si eso responde a algo que se dio con más asiduidad este año que el año pasado, pero sí es verdad que un gran porcentaje de los incendios en estructura, no de los incendios en estructura en sí mismos, sino de los incendios en estructura con mayor afectación, estuvieron en esa zona de la ciudad. Habría que analizar muy bien los hechos para determinar. Pero hubo incendios importantes con pérdidas totales, afortunadamente sin moradores en la finca, ¿no? O en las fincas. Sí, ese es un dato a destacar. En lo que va del año no hemos tenido, y preferiría tocar madera, sí, ningún incendio en el que hayamos tenido que sufrir la pérdida de alguna vida. Siempre sí, daños, como decías tú, si bien fueron generales en algunas ocasiones, no hubo víctimas fatales en ninguno de ellos. Ahora, ¿los incendios se dan por una cuestión de descuido? ¿La gente sale, deja algún artefacto prendido? ¿Cuál es un poco la explicación? Bueno, los factores son muchos. Pueden darse de muchas formas. Es verdad que estadísticamente la mayor parte de los incendios son producto de un factor eléctrico, que yo siempre digo que detrás de ese factor eléctrico hay un factor antropológico. Es decir, si bien la electricidad es lo que le da la fuente de calor al combustible para que se queme, detrás de esa electricidad hay una persona que omitió hacer algo que podría haber hecho para evitarlo, o bien que hizo o recalentó el tomacorriente o utilizó de forma incorrecta la instalación o el aparato eléctrico energizado en sí mismo. Así que sí, la mayor parte de los orígenes, por decirlo de alguna forma, están ligados a lo que es la acción del hombre. Y en el invierno, prácticamente ¿con qué se vincula? ¿Con calefactores, con estufas? En el invierno sí, principalmente con eso. Los ductos de chimenea es muy común, sobre todo acá en la ciudad hemos concurrido muchas veces a incendios en estructuras que han sido producto de una estufa a leña, pero también los calefactores eléctricos, por ejemplo, como te decía, a veces es el propio aparato que se utiliza de mala forma, o bien la instalación eléctrica con la que se utiliza el aparato que no está en condiciones de uso, y eso implica que se genere el riesgo del incendio. Jefa, ¿se ha mejorado en la respuesta? Es decir, desde que se recibe la comunicación hasta que se acude al lugar. Bueno, ese es un tema que a nosotros, como desde bomberos, nos tiene un poco inquietos.
Las llamadas al 911 y el 104 de los aparatos telefónicos personales de cada persona caen en el Centro de Comando Unificado, pero de Montevideo. Y esas llamadas son derivadas al Centro de Comando Unificado de Río Negro y a posterior al destacamento de Fraiventos. Por eso yo siempre insisto en que está bueno que la gente sepa que dentro de la jurisdicción del destacamento de bomberos de Fraiventos el 456-104 es un número que cae derecho en el destacamento y que nos permite a nosotros ser los primeros en recibir la llamada y acudir quizás unos minutos antes a la intervención. Sí, y eso puede ser determinante, ¿no?, en un incendio. Unos minutos en un incendio pueden serlo todo, sin duda. En materia de infraestructura se ha mejorado muchísimo, ¿no? Coche bomba. Nosotros tengo que decir que estamos muy bien en cuanto a vehículos. Tenemos una camioneta de primera respuesta liviana. Tiene la Mahindra, ¿no? Con capacidad de agua, sí, ahora tenemos una Ford Ranger, 400 litros de agua, que tiene incluso capacidad para transportar herramientas, y tenemos una autobomba tanque que tiene capacidad de tanque con espuma y con agua, que también es fundamental, sobre todo en los incendios de estructura. Y en cuanto al personal, ¿ha habido contratación? ¿Se necesita personal? Cuando yo llegué éramos 11 conmigo, ahora somos 13, si bien el número no es del todo apto, no es el ideal, estamos mejor y en condiciones de responder de una mejor forma ante cualquier situación. Y le pregunto porque nos vamos perfilando hacia la temporada estival, donde tal vez descienden los incendios en fincas particulares y se acrecienta la posibilidad de los incendios forestales, ¿no? O sí, los incendios de campo, como se le suele llamar. Sí, totalmente. Los materiales combustibles vegetales tienen un nivel de humedad mucho menor durante el verano y los índices de calor por la radiación solar son mucho más altos. Eso hace que el índice de riesgo forestal o de incendios en campo sea mucho más amplio en el verano. Es para la temporada que nos preparamos. Sí. Nosotros en la jurisdicción de Fraiventos tenemos mucho predio forestal, que afortunadamente cuenta con mucha reglamentación vigente, calles cortafuego y un montón de elementos de protección contra incendios que hacen que el riesgo se disminuya, pero sí, nos preparamos para esa temporada. ¿Alguna advertencia, alguna recomendación para la población en ese sentido? Está el edicto al fuego, ¿no? Sí, o el decreto. El decreto 436 del 2007, que empieza a regir a partir del 1 de diciembre hasta la segunda quincena de abril, que prohíbe cualquier quema, salvo algunas excepciones, como por ejemplo los camping, que puedan llegar a generar un riesgo. Bueno, la recomendación que de hecho ya no es una recomendación, es prácticamente una orden dado el decreto, es esa, es que la gente tome conciencia de que el solo hecho de encender una fogata a veces en el campo y no apagarla de la forma correcta puede generar un incendio forestal que lleve muchos recursos y mucho tiempo poder apagarlo, más allá de la contaminación ambiental y un montón de otras cosas que podemos llegar a mencionar. ¿Hay una previsión de cómo va a venir el verano? Es decir, si vamos hacia una temporada de mucha lluvia, un verano seco, porque en ese sentido las condiciones influyen, ¿no? Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Nosotros la lluvia nos viene bien, al contrario de aquellos que tienen vacaciones, pero sí, se viene un verano seco, generalmente seco y con índices de humedad en los vegetales muy bajos que va a hacer que la temporada nosotros nos tenga constantemente atentos. Bien, estamos atentos también nosotros aquí en el canal, como siempre a disposición de lo que el Cuerpo de Bomberos pueda necesitar, y bueno, deseamos de que sea una temporada que esté acorde, que se pueda disfrutar y que haya la menor cantidad de eventos forestales y de campo en ese sentido. Bueno, sí, nosotros también deseamos que sea un verano que las personas puedan disfrutar, sobre todo aquellos que tienen el gusto de estar de vacaciones, y bueno, nosotros estaremos atentos tratando de responder siempre que suceda algo de la forma más rápida y más eficiente posible. Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. La jefa del destacamento de bomberos de Fraiventos, Antonella Barbosa, que nos acompañaba en este nuevo tramo de Teleregional. Nosotros ahora a la pausa y ya venimos con más información.